nació en la tinta de Hellblazer, entre callejones oscuros y promesas rotas, un mago tan brillante como condenado. John Constantine ha tenido una travesía fascinante en el mundo del entretenimiento. De enfrentar a demonios, pasó a enfrentar a la cancelación. Y no solo sobrevivió, sino que fue parte de las crisis principales de la DC. Y no me estoy refiriendo a sus crisis detrás de cámaras, sino a las crisis en tierras infinitas. Esta es la historia de John Constantine, el mago que desafió la cancelación. John Constantine, el hechicero británico de moral ambigua, es reconocido por su distintiva gabardina beige y un peinado inspirado en el músico Sting. Sin embargo, cuando el carismático Keanu Reeves asumió el papel en la adaptación cinematográfica del 2005, se optó por una versión más hollywoodense y menos punk del personaje. Esa interpretación se alejó de la estética original de Constantine, presentando a un mago con un estilo más convencional y menos ligados a sus raíces contraculturales. La película no es mala, es una mezcla entre el terror y la fantasía. El guión podría haber sido mejor y los efectos visuales son impresionantes para la época en la que se hizo la película. Con los años, esta cinta ha recibido más cariño y siempre se ha especulado por la posibilidad de una segunda parte, más que todo por la popularidad del actor y también por la creciente popularidad del personaje. En el 2014, la NBC dio luz verde a Constantine, la serie. Esta vez, Matt Ryan le dio vida a un John Constantine más pegado al cómic, rubio, británico, sarcástico y miserable. Antes del estreno formal de la serie, el piloto se filtró, al igual que el piloto de The Flash y de Supergirl. No puedo decir que fue una estrategia porque le funcionó a Deadpool, pero el hecho que durante esa época varios pilotos se filtraron es sospechoso, sobre todo si recordamos que el teaser filtrado de Deadpool revivió un proyecto que ya había sido enterrado. En el caso de Constantine, la filtración le dio el chance a la NBC de mejorar su historia y sus efectos especiales. En el piloto original, Lucy Griffin interpretó a Liv. Su personaje era algo así como el aprendiz de Constantine, pero luego Griffin abandonó la serie y el piloto se adaptó para adecuar su salida. En lugar de Liv, se presenta a Seth, un personaje mucho más cool, interpretado por Angélica Zelaya, con un elenco decente encabezado por Matt Ryan y un guión que intentaba ser fiel a los cómics. La primera temporada tuvo tan solo 3 episodios, por lo que no tuvieron tiempo suficiente para perfeccionar su estilo, pese a su gran potencial. Hay que recordar que la primera temporada es un ensayo de prueba y conforme pasan los episodios, la producción se va adaptando a lo que les funciona mejor. Sin ser una serie extraordinaria, Constantine era buena. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema no era la serie en sí, sino el canal por el que se emitía. Verán, la NBC tiene una terrible reputación de cancelar series en su primera temporada pese a su potencial. Cancelaron la serie de Drácula, que mezclaba el horror gótico con conspiraciones. También cancelaron Burning Man, que giraba alrededor de un hombre que viajaba en el tiempo y que tenía el potencial de ser el Quantum Leap de esta generación. También cancelaron Awake, que tenía como protagonista a un detective que vivía 2 realidades paralelas. Además, la NBC tampoco es un canal que apueste mucho por las producciones de superhéroes. Powerless, The Cape y el reboot de La Mujer Biónica son prueba de ellos. La única serie memorable de la NBC de ese género fue Héroes, que tuvo una primera temporada impresionante. Era halagado por la crítica y por eso lo renovaron, pero luego cayó víctima de las malas decisiones narrativas. A diferencia de la CW, que supo construir universos interconectados con paciencia, NBC tenía poca fe en este tipo de historias. De hecho, tengo la teoría que si The Cape hubiera sido emitida por la CW, hubiera conseguido 6 temporadas y una película. Pero volvamos a Constantine. La serie sufrió cambios de horarios, falta de promoción y una frialdad corporativa que le negó una temporada completa. Pero si algo define a John Constantine es su capacidad de burlar a la muerte. Y tras su cancelación, se inició la clásica campaña en redes sociales para salvar la serie. Entonces apareció un aliado inesperado, Stephen Amell. El protagonista de Arrow ofreció hacer un cameo en la serie si es que era revivida sin importar el canal que lo hiciera. Como dato curioso, en la Comic Con del 2014, la DCTV tuvo un panel donde habló de sus nuevas series, Gotham, Arrow, Flash y Constantine. Técnicamente, Constantine no tenía conexión directa con Arrow, pero en la 4ª temporada, Constantine aparece en un pequeño arco que lo liga a la historia de Oliver Queen en la isla. La participación de Constantine fue clave en una temporada irregular en donde se introducía la magia al Arrowverso. Hasta se rumoreó que Constantine podría ser revivido por la CW. Para ese entonces, ese canal ya había revivido Supergirl, que fue cancelada por la CBS en su primera temporada. Pese a ser la CW, con todas sus contradicciones, parecía ser el hogar perfecto para Constantine. Y lo fue, pero no como se imaginaban. Constantine era demasiado grande para Arrow, pero no lo suficiente como para sostenerse solo, según el criterio de
la CW. Además, para ese entonces la CW ya estaba llenándose de series de héroes. Entonces, la CW y la DC decidieron que si bien no podrían revivir la serie de Constantine, podrían aprovechar el personaje para consolidar una de estas series. Y la elegida fue Legends of Tomorrow, donde se le hizo un personaje recurrente. Constantine en Legends of Tomorrow fue un protagonista más. De hecho, era uno de los miembros más populares de las leyendas. Con cada nueva temporada, Legends of Tomorrow afianzaba su estilo propio, lleno de humor meta y viajes en el tiempo, y como exorcista, demólogo y hechicero, Constantine introdujo elementos sobrenaturales que ampliaron el espectro de amenazas que las leyendas enfrentaban. En pocas palabras, trajo la magia. Los guionistas aprovecharon al personaje al máximo. Parecía estar destinado a que Constantine terminara en Legends of Tomorrow, pues fue él quien ayudó a revivir a Sarah Lance en una de sus primeras muertes. Hay quienes criticaron que Constantine se una a las leyendas, pues este mago no es reconocido por su humor. Pero los guionistas aprovecharon al personaje al máximo e hicieron varios guiños a los cómics. Hasta lo vimos en modo punk, y si bien no hubo una mención del equipo Constantine, él decía a cada rato que era un hombre solitario y que no era bueno en equipo. Pero, además, Legends of Tomorrow complementó y concluyó la historia que desarrolló su serie en solitario. Constantine no solo se reencontró con Astra, la niña a la que condenó al infierno, sino que la salvó, o mejor dicho, se salvaron entre sí y la convirtió en su aprendiz. Del mismo modo, Legends of Tomorrow profundizó en la bisexualidad del personaje cuando lo relacionó con Desmond, porque en casi destruye la realidad del mundo para salvarlo, y también tuvo una relación significativa con Sari Thomas. Pero antes que ataquen a la CW por hacerlo bisexual, la bisexualidad de Constantine es sacada de los cómics, y si bien su serie propia nunca tocó el tema, en Legends of Tomorrow lo involucraron con hombres y mujeres. El mejor episodio de Constantine en Legends of Tomorrow es el episodio titulado Mortal Kombat, de la quinta temporada, en donde se rinde homenaje al arco narrativo Hábitos Peligrosos de los cómics del Hellblazer. Constantine tiene su batalla más importante, lucha contra un cáncer de pulmón. Obviamente la serie adaptó esa historia, pues es Astra Lowe quien ha manipulado la moneda del alma de John, acelerando la progresión de su enfermedad. Constantine, siendo Constantine, cree que podrá salvarse de la muerte recurriendo a métodos poco convencionales. Al final, Constantine acepta su destino y lo hace al lado de sus amigos, aquellos que lo apoyaron y lo acompañaron en lo que debía ser su final. En este episodio, Constantine revisa su pasado. El mayor arrepentimiento que tiene es no haber podido salvar a la madre de Astra, y le dice a Astra que podría salvarla si lo deja vivir, y Astra lo deja vivir. En su última temporada, Constantine se vuelve adicto a la magia, lo que eventualmente lo lleva a su muerte. Pero clásico de Constantine, regresa del infierno para despedirse de Sarah y de las demás leyendas, heredándoles su casa. Y ese fue el final de Constantine en Legends of Tomorrow, pero el actor Matt Ryan aún continuaría en la serie con un nuevo personaje. Como un dato curioso, John Constantine tiene un perfil de LinkedIn en donde se describe como un exorcista profesional. Esta fue una forma creativa de promover la serie en una época donde se puso de moda esta red social para encontrar trabajo. Otro dato curioso es que Guillermo del Toro quiso que Matt Ryan sea Constantine en el proyecto del Dark Universe, el cual iba a desarrollar un universo oscuro de la DC que exploraría personajes como Constantine, Satana y Swamp Thing. Este proyecto nació de Universal Pictures, pero nunca se concretó y no iba a tener ninguna conexión con las películas de la DC. Sin embargo, Del Toro reconocía en Matt su habilidad magistral de apoderarse del personaje y esperaba que su serie también fuera canon en este nuevo universo cinematográfico que esperaba crear. La DC no olvidaría jamás su interpretación del Hellblazer, y Ryan siguió siendo Constantine, esta vez en una versión animada, en las películas de La Liga de la Justicia Oscura, Constantine, Ciudad de los Demonios, La Liga de la Justicia Oscura, La Guerra de Apocalipsis, Constantine, La Casa del Misterio y La Liga de la Justicia, Crisis en Tierras Infinitas. De hecho, es muy curioso que Matt haya hecho de Constantine en dos crisis diferentes. En el mega crossover de la Arrowverso, John Constantine tuvo una participación limitada, pero una de sus escenas fue un encuentro inolvidable con Lucifer Morningstar. Esta escena tiene mucha historia, ya que ambos personajes han cruzado caminos en series como The Hellblazer y The Sandman. En la escena, Lucifer pronuncia mal el nombre de Constantine, una broma interna en los cómics, y también en la vida real, donde la mayoría se equivoca al pronunciar su nombre. Además, se da a entender que Constantine y Lucifer se conocen de antes, y que Constantine ayudó a salvar a May. Pero, para no tirar la evolución del personaje en su propia serie, se da a entender que todo este evento se vio en alguna de las temporadas de Lucifer donde todavía no estaba con Chloe. Además, los dos personajes comparten el haber sobrevivido a la cancelación y haber sido revividos por otro canal / streaming.
Como se recuerda, la serie Lucifer fue emitido inicialmente por Fox, pero tras su cancelación, Netflix rescató la serie y la sobrevivió por un par de temporadas más. Si bien Constantine tuvo un papel más discreto en el crossover Crisis en Tierras Infinitas, en la película animada su personaje es fundamental para reiniciar el multiverso. Tras la cancelación de su serie, John Constantine podría haber desaparecido en las sombras, pero resurgió en el Arrowverso, y su travesía continuó en Legends of Tomorrow y en las versiones animadas de las películas de la DC. Pero nada de esto habría sido posible si no fuera por Matt Ryan y su amor por el personaje. Y es que todo el mundo sabe que si bien puedes cancelar a Constantine, eso no significa que te liberes de él. Eso es todo. Gracias por ver el video.